Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Oscar, por la presentación. En realidad, como muy bien dices, a pesar de tanto tiempo, eh, parece que estamos en momentos iniciales cuando empezaba la pandemia, pero a diferencia de esos escenarios, hoy en día tenemos muchas armas que nos están ayudando, especialmente la vacunación y los cambios conductuales, que es importante reconocer y el impacto que tienen. Entonces, hoy día vamos a hablar brevemente de la variante Omicron y algunos temas relacionados al refuerzo, que era lo que me habían solicitado. Entonces, voy a compartir pantalla. ¿Me confirman, Oscar, por favor, que está todo conforme? Se ve, doctor. Excelente. Muy bien. Una vez más, gracias por la invitación. Vamos a hablar brevemente de esta variante y ver un poco de los detalles relacionados al refuerzo, ¿no? Omicron, la nueva variante que, como muy bien dices, está generando un impacto importante en los sistemas de salud mundiales, en todos los países, inclusive aquellos que han tenido una vacunación, un avance de vacunación casi del 100%, y en aquellos países que, como sabemos, como por ejemplo África, tienen pues un avance de vacunación bastante bajo, no menos del 10%. Esta nueva variante está obviamente generando algunos cambios en relación a las directivas que se tenían sobre el manejo de esta enfermedad. Vamos a tratar de ir verlo más adelante. Y otro tema que ya se está dando en algunos países, o como por ejemplo el que se ha dado hace poco en Chile, el tema de los refuerzos, el tema de los booster, de estas vacunas adicionales, aparte del esquema tradicional de vacunación. Vamos a tratar de hablar un poco de ese tema también al final. Muy bien, no tengo conflictos de interés en relación al tema de la conferencia el día de hoy. En el caso de Perú, por ejemplo, se están tomando algunas medidas importantes sanitarias para tratar de atender la demanda de los pacientes con COVID. En especial el uso de las pruebas diagnósticas, como vamos a verlo al final. Y en definitiva, pues las variantes van apareciendo. Hoy en día ya es dominante en el mundo la Omicron. Ha superado en muchos países ya la presencia de la Delta y probablemente continuará. Quizás en un futuro aparezca una nueva variante y al final quizás esto no termine, como ya vamos a verlo más adelante. Ya del SARS-CoV-2 se conoce muchísimo, hay muchísima investigación. El detalle de su comportamiento, de su fisiología, en realidad no hay mayores estudios que hayan tratado de entender de diferente forma la fisiopatología, pero sí esta variante ha tenido un cambio importante en relación al tiempo de enfermedad, al periodo de incubación, inclusive de cómo se están presentando la reactividad o la positividad de algunas pruebas, especialmente las pruebas antigénicas, que son las que más se están utilizando. En el caso de los cambios que se generan a través de las mutaciones con las variantes, pues en definitiva es en la proteína S, pero algunas pruebas antigénicas, o diría casi todas, utilizan a la nucleocápside, ¿no? Como parte de su antígeno. Entonces, es más probable que puedan existir algunos problemas de desempeño, como se han visto en las pruebas moleculares en relación a la proteína Spike, para el reconocimiento de la Omicron, pero en la antigénica en realidad no se ha visto mayor tema, a excepción del periodo de ventana en el cual se toma la muestra, y esa es la parte importante en relación a este tema. Como sabemos, cada virus, especialmente los virus ARN, pues entran al organismo, tienen cerca de 30.000 letras o aminoácidos, ¿no? Entonces un coronavirus pues tiene muchísimas letras, por decirlo así, que son los aminoácidos. Y estos aminoácidos propios del ARN, para producir un nuevo virus, tienen que entrar a la célula humana y otra vez generar componentes para, de nuevo, configurar un nuevo virus. De tal manera que estas letras son las que se van a producir en las células humanas para producir nuevos virus. Pero ¿qué pasa si al momento de generarse las nuevas letras hay problemas de transcripción o problemas de las letras? Entonces aparecen las mutaciones. Y estas pequeñas mutaciones son los que al final generan
nuevos virus, ¿no? Si nosotros tenemos en la población, por ejemplo, un tipo determinado de virus que van infectando a la población de diferente forma, algunos de ellos de manera natural al final se van a hacer dominantes, como lo hemos visto en diferentes etapas de la pandemia, ¿no? El virus Lanfa, después el Lambda, por ejemplo, que se dio en la zona andina, la Delta, en un momento fue la D614G, cuando todavía no se le había dado esa denominación alfabética griega, y después, bueno, aparecen de manera natural otros virus, ¿no? Pero en especial aparecen en aquellos lugares donde hemos visto que hay una baja porcentaje de avance de vacunación, porque al tener las personas menos probabilidades de defenderse contra el virus, estos se multiplican de manera masiva, de tal manera que el virus continúa multiplicándose. Al multiplicarse, al generarse estas letras, al generarse estas mutaciones, aparecen estas nuevas variantes. En una población que ha estado vacunada, obviamente, a pesar que pueda existir una disminución de la susceptibilidad, a pesar que puedan existir nuevos casos de infección, a pesar que puedan existir casos de escape por anticuerpos o escape inmunitario, siempre va a haber una respuesta. De tal manera que hoy en día se debate si es que realmente esta Omicron es menos infecciosa o simplemente ha sido el avance de la infección natural en la población o el avance de la vacunación o las medidas de salud pública que ya la gente tiene conciencia. De esta forma es que aparecen los nuevos virus, ¿no? Y así hemos visto un nuevo grupo de coronavirus que comparten algunas mutaciones inclusive, y es donde aparecen las variantes, ¿no? Si se acumulan suficientes mutaciones, los virus pueden realizar acciones diferentes, por ejemplo, ser más transmisibles, por ejemplo, ser más agresivos o letales, o escapar a las defensas contra el virus. Aquí es importante decir que para ir viendo el comportamiento del coronavirus en relación a su cambio genómico, es esencial la vigilancia genómica. Es esencial estar viendo el genoma del virus. Para eso se necesita hacer un secuenciamiento genómico y el secuenciamiento genómico tiene que ser una estrategia importante en los países para ver cómo se está comportando el virus. En la medida que más secuencia genómica se haga, en la medida que más genomas se suban a la plataforma mundial conocida como GSI, va a ser fabuloso porque va a permitir ver cómo es el comportamiento viral en los países, ¿no? Por ejemplo, en el Perú ya sabemos que la Omicron es el virus dominante, ¿no? Y eso es lo que está pasando alrededor de todo el mundo. Entonces, es importante que los países hagan secuenciamiento genómico, ¿ya? Por ejemplo, el país que más secuenciamiento genómico ha hecho hasta la fecha es el Reino Unido. Se dice que el 50% de los genomas en el mundo se han hecho en el Reino Unido. Ellos tienen un programa nacional de genotipificación importante que permite estar tomándole el pulso al comportamiento genómico del virus. Entonces ya hace mucho tiempo la OMS estableció este tema de denominarlo de manera alfa, beta, gamma, delta, omicron, y así de repente parecerá otra. Y en la página de la OMS ustedes pueden ver cómo han ido apareciendo las diferentes variantes, ¿no? Que en algún momento se le llamaban inclusive según el país, por ejemplo, la variante del Reino Unido, o sudafricana, o brasileña, o la variante india. Entonces, eso ya no se está realizando. Hoy en día tienen otra denominación con la que se conoce, y el tipo de linaje, dónde se genera el linaje, los cambios que puedan existir a través de los clados. Y bueno, definitivamente acá hay mayores detalles de cada una de ellas, inclusive la fecha en la cual se designa. En el caso de la Omicron fue en noviembre, o 26 de noviembre del 2021. Miren, han pasado prácticamente un mes y semanas y ya es el virus dominante en el mundo. Todos los virus obviamente van a cambiar, pero la denominación de variantes de preocupación, las variantes que realmente preocupan son las que tienen pues algunas características como ver facilidad de propagarse, tener de repente algún impacto en la gravedad del paciente, o por último, afectar la eficacia de vacunas, medicamentos
pruebas de laboratorio u otra medida sanitaria. Entonces, estas variantes son las que deben de generar, como bien dice el término de preocupación en los sistemas de salud. Ya en junio, inclusive, tuve la suerte de mandar un artículo breve a una revista húngara. Pueden de repente ustedes ampliar un poco más la información, y acá ya justo hablaba de los nuevos nombres, de las denominaciones que se le están dando ya a estas variantes SARS-CoV-2 desde esa fecha, ¿no? Y es así pues como aparece Omicron, ¿no? Por ejemplo, en la mañana esta noticia de Japón, ellos ya prolongan su cierre fronterizo, ¿no? Por la expansión de este virus. Ante la expansión de la Omicron, Japón extenderá hasta el 28 de febrero su cierre fronterizo. ¿Ah? Entonces, cada país, en definitiva, está tomando alguna medida para tratar de controlar el avance de este nuevo virus, por decirlo así. Bueno, el SARS-CoV-2 variante Omicron, con algunas características, ¿no? Ya la OMS la clasificó, ya le ha dado la denominación de Omicron como variante de preocupación. Esta variante general tiene ya mutaciones que van de 26 a 32 en la proteína spike, en estas proteínas, en estas espículas, ¿no? Esta variante, pues, en su momento estaba asociada, en realidad hasta el día de hoy, a un escape inmunológico, es decir, evade la defensa del organismo y se transmite con una facilidad mucho mayor. Y como ya se sabe, la transmisión es aérea. La transmisión es aérea, es decir, el humano te va a contagiar. La cercanía de un paciente que tiene Omicron, de un paciente que tiene SARS-CoV-2, es la que te va a contagiar. Si tú no usas mascarillas, obviamente eso va a suceder, ¿no? Cada día salen más publicaciones. Hoy en día se conoce más de esta nueva variante. Afortunadamente, hay estudios que demuestran que es menos letal. En realidad, en los estudios inclusive in vivo que se han realizado para ver el comportamiento de este virus, demostraría ello, ¿no? Es un virus menos peligroso, afortunadamente menos letal, porque inclusive hace menos daño pulmonar, ¿no? No se multiplica con facilidad en los pulmones, a diferencia de otras variantes, como inclusive la Delta, que lo ha precedido. Los primeros indicios, por ejemplo, en Sudáfrica y los estudios que se han hecho en el Reino Unido, indican pues que esta variante es rápida en propagarse, y eso ya se ha demostrado porque ha avanzado de una manera intensa a nivel de los países, ¿no? Y la buena suerte es que es menos peligrosa que la variante Delta. En general, un informe interesante del Reino Unido, bastante extenso, ¿no? Que se hizo en Inglaterra prácticamente, de pacientes que tenían Omicron. Ellos demostraron que la mitad de ellos tenía probabilidades de requerir hospitalización o atención de emergencia, en comparación con personas que tenían la variante Delta, ¿no? Entonces aquí se puede ver de una manera tangible en esta revisión de Nature que las probabilidades de tener una presentación grave con esta vacuna, pues, es importante, pero definitivamente la variable aquí que ingresa es la variable de la vacunación, como vamos a ver al final en un reporte del CDC. Otros estudios en Nature demostraron, inclusive en estudios que se hicieron a hámster, ¿no? Michael Diamond, el virólogo de la Universidad de Washington, infectó hámsters, ¿no? Con Omicron y otras variantes para ver cómo atacaba probablemente el pulmón de estos animales. Después de unos días, ellos evidenciaron que la concentración del virus, en este caso Omicron, de la variante Omicron en los pulmones, pues era 10 veces menor que la de los otros roedores con otras variantes. De ahí es que podríamos inferir que el daño es mucho menor en humanos. También otros estudios que se han hecho con unos organoides. Este es un estudio bien interesante, si a ustedes les interesa un poco ya la parte de estudios, digamos, de las nuevas tendencias en relación a ver el comportamiento in vitro de las transfecciones o infecciones virales. Les recomiendo que vean este artículo muy interesante donde trabajan con organoides o con células intestinales de murciélago, etcétera.
muy interesante. Ellos en otro estudio demostraron pues que la Omicron tenía menos éxito que las variantes para infectar células pulmonares en estos modelos pequeñitos o miniaturas, ¿no? Este estudio en estos organoides pues demuestra que es una enorme herramienta que puedan utilizar los virólogos para hacer. Por ejemplo, en estas organelas se han hecho estudios donde mezclan las organelas con virus, ¿no? Con SARS-CoV-2, y ven su comportamiento con pools o con micropocillos de medicamentos. De tal manera que aquellos organelas que sobreviven con algunos antibióticos o medicamentos farmacológicos podrían ser potenciales medicamentos que se pudieran utilizar contra el SARS-CoV-2. En el estudio de virus en estos organoides pues es algo novedoso, ¿no? Es un modelo importante para explorar cómo interactúan las células con los humanos, con los virus. Yo les recomiendo que lean este interesante artículo. En líneas generales, ellos han demostrado también que el Omicron pues no las afecta tanto comparado con otro tipo de variantes o las variantes anteriores. De esta forma, el avance de la vacunación, por ejemplo, en el Reino Unido, este es un estudio del Reino Unido muy interesante, el avance de la vacunación ha permitido una mayor protección contra el SARS-CoV-2. También la infección natural en pacientes. Por eso es que, obviamente, conforme ha pasado esto en el tiempo, tenemos más población mundial vacunada y también tenemos gente que ha tenido infecciones naturales. Por eso es que algunos estudios cuestionan aún si es que realmente la Omicron causa intrínsecamente una enfermedad más leve o si son por estas otras variables. En mi opinión, yo sí considero que este virus está evolucionando a hacerse endémico. Es más, ya algunos países lo están comenzando a declarar como endémico y por lo tanto es muy probable que algunas medidas sanitarias se flexibilicen, pero con algunos requisitos particulares para evitar su transmisión. Hay que entender que aún hay muchos países, especialmente en Sudáfrica, donde miles de millones de personas todavía no se han vacunado. Y yo les aseguro que muchos profesionales, inclusive de la salud, aún no se han vacunado. Yo trabajo en un hospital público del segundo nivel en la Seguridad Social en Perú y compañeros de trabajo, profesionales de sanitarios, habían decidido aún no vacunarse. Y es un tema que lleva mucho a la reflexión. No sé cuál será el porcentaje de avance de vacunación, por ejemplo, en su país, Bolivia. En el Perú ya probablemente lleguemos al 70%, ¿no? Se ha hecho un avance importante. Solo el 7% de los africanos, por ejemplo, ha recibido 2 inyecciones de estas vacunas, ¿no? Más bien, si puedes ver quién está rayando la pantalla, por favor, para que de repente lo excluyas. Oscar. Voy a volver a salir y voy a volver a entrar. De repente configura que no rayen la pantalla, a ver, alguien de repente por error lo ha rayado. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Perfecto. Muy bien, pero de repente puedes bloquear o puedes identificar quién es el que raya también ahí en tu configuración. Listo. Si silencias los micros, perfecto. Entonces, este tema se irá viendo, ¿no? Cómo se va comportando el virus en aquellas poblaciones que tienen baja inmunidad contra el SARS-CoV-2, ¿ya? Y eso se va a ir viendo en el tiempo. En definitiva, este país, este continente, lamentablemente es uno de los que más es golpeado por el tema de la inequidad, por el acceso a las vacunas, ¿no? Y también es el lugar donde están apareciendo las variantes, justo por lo que les comentaba que el virus aún se genera en ellos, entra y sale en las personas, y a mayor replicación viral, mayor probabilidad es de que obtengamos mutaciones. Por lo tanto, el virus emerge.
Pfizer y BioNTech, por ejemplo, han mencionado que en 100 días pudieran tener una vacuna ya para Omicron, ¿no? Exclusivamente para Omicron. Pero imagínense países que se vacunan ya específicamente contra otra variante, digamos con vacunas de 2 generaciones, probablemente países desarrollados accederían, pero en países de altos ingresos accederían sin problemas a estas vacunas de segunda generación. Pero ¿qué pasaría con aquellos países que todavía continuarían con las vacunas de primera generación? ¿No? Entonces, tendríamos un doble sistema, por decirlo así, donde hay países pobres con vacunas obsoletas y países desarrollados con vacunas de segunda generación. Es un tema para tratar de entender. Y esto definitivamente no es equitativo, ¿no? Por ejemplo, el CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas en los Estados Unidos, en base a una revisión que ha realizado de muchos estudios y en diferentes países, ha dado algunas nuevas guías para definir algunas decisiones de salud pública en base al aislamiento o cuarentena de su población. Y en definitiva, este virus tiene un periodo de incubación más corto. Ese es un tema bien interesante y hay que entenderlo porque al ser más corto, los pacientes van a comenzar a generar síntomas desde un inicio, pero contradictoriamente su carga viral se hace más alta conforme pasan más días. Por eso es que estamos viendo bastantes, por ejemplo, un porcentaje importante de falsos negativos cuando los pacientes acuden, cuando tienen 1 o 2 días o 3 días de síntomas porque su carga viral es baja. Sin embargo, cuando va en el día 5, 6 o 7, las pruebas antigénicas salen positivas porque su carga viral incrementa. A diferencia de lo que pasaba con otras variantes, se pedía que los pacientes hicieran pruebas antigénicas de la forma, o mejor dicho, en el momento más precoz de los síntomas, porque se conocía que en ese momento había una alta carga viral. Hoy en día eso está cambiando. Y eso hay que tenerlo presente al momento de decir en qué momento nos hacemos las pruebas. Sin embargo, este tema hay que tener una interpretación para tomar las decisiones y cada país probablemente va a ir actualizando o cambiando sus normas en relación al tema de la cuarentena y el aislamiento, ¿no? ¿Cuánto tiempo vamos a tener en cuarentena aquellos pacientes que no tienen sintomatología, por ejemplo, o cuánto tiempo vamos a tener en aislamiento aquellos que ya tienen una prueba confirmatoria? Entonces el CDC está proponiendo algunos cambios en relación a ese tema, establece cuántos días deberían de tener en cuarentena los pacientes que, por ejemplo, ya han tenido COVID pero no se han vacunado o aquellos que tuvieron exposición al COVID y fueron vacunados, ¿no? Y en el caso del aislamiento, pues con una prueba positiva, esté o no vacunado, también establece algunos días. En este enlace, ustedes pueden verificar el detalle ya de cada uno de ellos. Entonces, ¿qué pasará más allá de la Omicron? Es lo que sigue en relación a los virólogos, los virólogos evolutivos, que son los especialistas que ven el comportamiento, digamos, de los virus, establecen ya algunos pronósticos. En realidad hay muchos estudios que han demostrado que los vaticinios que dieron los virólogos evolutivos, pues muchos de ellos fracasaron. El virus fue muy incierto, su comportamiento no fue predecible y muchos vaticinios o probablemente proyecciones que ellos tenían pues no se dieron, ¿no? Sin embargo, algunos, por ejemplo, como este biólogo evolutivo, Gijs Bloem, sí mencionó que este nuevo patógeno al final no iba a ser erradicado y que se iba a volver endémico, es decir, que iba a ser parte de los virus que tradicionalmente nos infectan, ¿no? Que nos producen enfermedades y que de repente podemos controlarlo con vacunas, como el caso de la influenza, pero ya es constante, como los virus que tradicionalmente nos producen gripe o resfríos. Entonces, este sería el quinto coronavirus en establecerse de forma permanente en humanos, junto con los 4 que ya existen, que son estacionales y que causan resfriados leves y circulan en humanos ya hace muchísimos años, ¿no? Entonces,
probablemente esto es lo que suceda con el coronavirus. Pero encima, aparte de lo que va sucediendo, van apareciendo pues titulares que lo que generan es a veces confusión en la población en general, que está bastante atenta a las publicaciones mediáticas o a las redes sociales. Y aparecen cosas como la flurona, ¿no? Se conocen, por ejemplo, pacientes hospitalizados que tienen múltiples coinfecciones, y eso lo sabemos obviamente de forma frecuente, especialmente aquellos pacientes que por la estadía hospitalaria desarrollan pues infecciones intrahospitalarias y conviven con 1, 2 o 3 o 4 bacterias, inclusive hongos, inclusive virus. Entonces las coinfecciones de virus respiratorios pues no debería llamarnos la atención ni hacer creer que existen entidades patológicas de este tipo, ¿no? Y es algo que hay que tenerlo presente, porque aunque no lo crean, eso también impacta en las decisiones desde la perspectiva de salud pública. Muy bien, en ese sentido hay que entender que la vacunación es importante. Y la vacunación no es algo nuevo, la vacunación viene de hace muchísimos años. En la historia, obviamente, Edward Jenner fue el médico que inició el proceso de vacunación a finales de los 1800. De ahí viene la palabra vacuna. Acá, por ejemplo, en esta foto se ve cuando vacuna a este niño, o no vacuna, perdón, acá le genera, le inyecta prácticamente, le inocula en su piel heridas de la vacuna, de la viruela vacuna en polvo a este niño para ver las lesiones posteriores. Y de ahí él se da cuenta que estos niños que desarrollaban localmente en su piel viruela vacuna, cuando lo exponía a pacientes con viruela humana, no desarrollaban la enfermedad y se descubrió, digamos, la vacuna con la observación. Y desde ese tiempo hasta el día de hoy, pues ha habido muchísimo avance en relación a las vacunas, ¿no? Sin embargo, se cuestionó mucho el tema de la vacunación porque se entendía de que cómo tan rápido había aparecido la vacuna contra el SARS-CoV-2. ¿Cómo era posible que se había dado en menos de 10 meses, 11 meses, perdón, una vacuna? Cuando hay enfermedades que han pasado hasta el día de hoy más de 141 años, por ejemplo, el caso de la malaria, y aún no tenemos una vacuna, ¿no? La tuberculosis demoró 45 años, la fiebre tifoidea 133, la meningitis 92, la tos convulsiva 42, por ejemplo. En cambio, en el SARS-CoV-2, 10 meses. Pero eso no fue algo casual. Digamos que se sumaron muchos actores, en especial la ciencia. El avance científico permitió, voy a silenciar, hay un micro que está abierto. ¿Te compraste tus sandalias? Sí, te va a hacer. Oscar, no sé si puedes silenciar el micro, por favor. Gracias. ¿Me escuchan, no? ¿Me escuchan? Sí, doctor, se escucha. Perfecto, gracias. Sí, Muchas gracias. Gracias. Entonces, hubo un avance importante a nivel de la ciencia que permitió que las vacunas se hicieran en tan corto tiempo. Aparte, ya se conocía del SARS-CoV, que apareció hace muchos años atrás. Entonces ya sabíamos, por ejemplo, que el blanco del SARS-CoV era ya la proteína Spike, por ejemplo, donde se ha abocado la mayoría de la ciencia. Y también se sabía qué componentes probablemente tenían menos capacidad mutagénica y se generaron los dispositivos in vitro de manera rápida. De esta forma es así que ya se tenía conocimiento de él. La presencia de estos virus, del SARS y del MERS, permitió generar pues evidencia científica, ¿no? O cómo probablemente se tenía que intervenir para tratar de generar una intervención oportuna. Instituciones mundiales como el CEPI, el Gavi, pues se ayudaron financiamientos importantes para generar pues una enorme producción de vacunas hoy en día, y hay muchísimo dinero atrás de estas inversiones, pero este financiamiento y el apoyo de los gobiernos permitió
obviamente, generar una vacuna en tan corto tiempo cumpliendo con los plazos. En el caso del Perú, por ejemplo, el 27 de octubre, el Ministerio de Salud anunció ya la aplicación de la dosis de refuerzo, es decir, una tercera dosis, en especial a pacientes mayores de 65 años, que ya habían cumplido 6 meses después de haber tenido su esquema completo de 2 dosis, ¿no? Y esta tendencia fue una tendencia mundial. Obviamente muchos países comenzaron a aplicar la dosis de refuerzo en su población, ¿no? De acuerdo a la vacuna que habían utilizado. Posteriormente, también el Ministerio de Salud aquí en el Perú, el 26 de noviembre, autorizó ya una dosis, ¿no? Una tercera dosis, un refuerzo, a aquellos pacientes mayores de 18 años y con comorbilidades, obviamente, pero ya mayores de 18, que había pasado 5 meses inclusive, pudieran tener este refuerzo, ¿no? Una publicación bien interesante de la OMS pues menciona que cómo podemos nosotros optimizar el uso de las vacunas en la población, en cada país. Y ellos mencionaban 3 ejemplos, ¿no? Y uno de los ejemplos era los trabajadores de la salud con alto riesgo de infectarse y transmitir eran una necesidad. En el Perú, por ejemplo, se liberó la tercera dosis a los trabajadores de salud y fuimos los primeros en realidad a quienes nos vacunaron, y después ya pasó a la población en general, y es porque los profesionales de la salud pues atendemos pacientes. Imagínense que los profesionales de la salud se enfermaran, pues obviamente ¿quién va a atender a quién? Entonces, una manera de garantizar la oportunidad de la atención y la respuesta a la pandemia era pues los profesionales de la salud. También aquellas poblaciones que tienen un alto riesgo de contraer infecciones serían probablemente otra prioridad, o aquellos que tienen roles críticos en la sociedad y que puedan tener obviamente riesgo de infección. Son algunas de las justificaciones para ver a quién le ponemos. Ya en el Perú, como hemos visto, grupos sociodemográficos con un riesgo de mayor de enfermedad grave está dirigida, ¿no? Acá, por ejemplo, dice pacientes obesos, diabéticos, pacientes con algún tipo de problema en el neurodesarrollo, oncológicos, pacientes con limitaciones de repente para poder desarrollarse con normalidad, y aquellos que tenían enfermedades huérfanas o raras fueron los grupos prioritarios con comorbilidad en la población en general. ¿Por qué reforzamos? ¿Por qué se pone el refuerzo? ¿Por qué se tiene que generar este refuerzo? Una inyección de refuerzo está destinada pues, a aumentar los niveles de respuesta inmunitaria. Acuérdense que la vacunación es una infección, por decirlo, contra natura, es una infección artificial, no es una infección natural. La idea de ponernos virus de una u otra forma o generar estructuras específicas del virus va a generar una respuesta en nosotros. Pero esta vacunación obviamente es una infección generada de manera artificial. Al final el objetivo es producir anticuerpos, anticuerpos que nos permitan defender. Entonces, después de un periodo en el cual nosotros producimos unos anticuerpos, a introducirnos de nuevo la estructura que genera esa respuesta, en este caso el virus, pues hace de que produzcamos otra cantidad, otra vez de anticuerpos. Y cada vez que nosotros producimos más anticuerpos, estamos haciendo de que sean mejores los anticuerpos, es decir, tengan una mayor avidez y afinidad por, en este caso, el SARS-CoV-2. De tal manera que el organismo permite tener una respuesta oportuna, se unen con mayor facilidad al virus. Y también ahí entra otro componente importante que a veces no se menciona o no se dice o no se conoce mucho, que es el recuerdo a nivel de las células que van a generar después la respuesta humoral, es decir, la respuesta celular. Esta también se hace más madura. En el caso de tener anticuerpos más afines, obviamente van a ser más eficaces, y también en reconocer variantes que inclusive pueden tener múltiples mutaciones. Por eso es que hoy en día se cuestiona si es que realmente es la Omicron menos infecciosa, o es que de repente el avance de la vacunación ha permitido que nosotros ya tengamos un recuerdo celular, tengamos una producción humoral importante
que ayude pues a evitar que la infección sea más agresiva. Sin embargo, también hemos visto estudios in vitro, en ratones o en organoides, de que sí, la Omicron no produce esa característica. Hay muchas enfermedades, obviamente, que generan pues refuerzos, ¿no? Por ejemplo, el tétano, difteria, pertussis, se necesitan pues un recuerdo, y esto se hace. O lo que pasa con el virus influenza, que cada año se actualiza. Y por mucho tiempo eso no se cuestiona. Sin embargo, ahora, como el SARS-CoV-2 está en el ojo de la tormenta, la prensa, eruditos del conocimiento y gente probablemente disidente, que son parte de la infodemia, del coronacirco, pues probablemente generan desinformación, ¿no? Especialmente estas corrientes, pues, que no están a favor de la vacunación. Sin embargo, vemos que hay un impacto importante si esto no sucede. En líneas generales, ya desde el año 2021, pues, los científicos sugerían, ¿no?, que ya nos acercábamos a la inmunidad colectiva. Sin embargo, pues, eso no se ha dado tanto como esperamos. Ahorita estamos viendo cómo, después de un año ya de vacunación, todavía siguen picos de casos de infección grandes, ¿no?, en muchas regiones, ocasionados por la Omicron, ¿no? Inclusive en lugares donde la infección y la vacunación han sido bastante altas. Entonces, la pregunta es, ¿alguna vez alcanzaremos por definitiva esta inmunidad de rebaño? Recién estábamos con la Delta y ahora entramos con la Omicron, ya la catalogaron como la Deltacron, ¿no? Y para la prensa, para sacar titulares, pues es la muerte. Cuando sabemos que ya la denominación no va a ser de este tipo, ¿no? Sino la OMS liberará aquellas variantes que sean nuevas, de tal manera que las variantes que sí fueron infecciosas, como la Delta y la Omicron, pues están impulsando, ¿no?, una infección más transmisible, con una capacidad de tener un escape inmunitario, de evadir los anticuerpos, ¿no? Produciendo, pues, en cada país picos importantes de infección. De tal manera que al final tenemos que entender que este virus va a cambiarse hacia ser endémico, es decir, va a convivir con nosotros. Al igual que fue, como dije, los coronavirus humanos que causan ya resfriados comunes, este virus es muy probable que se convierta, ¿no? Llegará un día en que aparezca una nueva variante y cada vez sea menos agresiva y cada vez se transmita más, pero va a llegar un momento en que ya los síntomas serán tan leves que la nueva convivencia o la convivencia anterior se va a dar, pero obviamente con cambios ya en definitiva en diferentes sectores en relación a cómo la economía ha permitido generar algunos cambios, ¿no? Como por ejemplo los trabajos híbridos, ¿no? Teletrabajo, teleeducación, trabajo remoto, etcétera. Entonces, en otras palabras, un virus endémico es el que se transformaría nuestro SARS-CoV-2. Las intervenciones conductuales ayudan a evitar la propagación, ¿no? Y eso va a continuar, eso no va a variar, ¿no? Habrá que de repente tener conciencia de esto. Sin embargo, esto va a permitir, pues, evitar aumentos importantes, especialmente de casos graves, porque ya van a generarse algunos cambios conductuales importantes. Y ni qué decir de lo que se vendrá con el COVID crónico, de aquellas personas que han tenido pues una infección grave, severa, que han estado en UCI y que, por ejemplo, ya en el Reino Unido estima que son casi 1,5 millones de pacientes, ¿no? Y eso se irá viendo conforme los estudios se liberen. En líneas generales, yo creo que es importante entender que la mascarilla es sustancial para tratar de evitar el contagio de la Omicron. Yo les podría afirmar que en esta última semana he estado en contacto con más de 5 a 6 personas, menos de 1 a 2 metros, ambos con mascarillas, y que ha salido reactivos en sus pruebas antigénicas contra para el SARS-CoV-2, ¿no? Y yo, bueno, hasta el día de hoy no tengo sintomatología, entonces usar una buena mascarilla definitivamente te va a proteger. Y eso no debe de cambiar. Hay países como, por ejemplo, Estados Unidos, que ya está obligando a que
se implementen mayor cantidad de pruebas, inclusive de uso domiciliario, para hacer el testeo no solamente un día, sino 2 o 3 o 4 en una semana, 500 millones de pruebas para los estadounidenses, y están promoviendo el uso de mejores mascarillas, ¿no? Evitar las mascarillas de tela, usar de preferencia mascarillas N95 o KN95, o de repente una quirúrgica y una N95, pero tenemos que buscar una buena protección aérea, porque por ahí se transmite la Omicron, no se transmite por otro lugar, ¿no? Y en relación a ese tema, hoy en día, por ejemplo, el día de ayer, la OEPS ha liberado una alerta porque se está haciendo un uso masivo de las pruebas antigénicas o moleculares y tenemos que racionalizarlas. Hay que racionalizar las pruebas. Hoy en día, en el caso del Perú, por ejemplo, ya la institución que entrega los resultados de prueba molecular está teniendo una demora importante y la demanda en los establecimientos de salud públicos, pues hay innumerables colas. En mi hospital tenemos colas de 4 cuadras para acceder a una prueba. Pero realmente necesitan una prueba. Entonces la OEPS ha establecido algunos casos de quienes sí necesitarían. Por ejemplo, menciona todos los casos con indicación de hospitalización. En definitiva, debería hacerse una prueba. Cuadros respiratorios que pertenecen al grupo de riesgo de agravamiento de la enfermedad, o sea, aquellos cuadros que podrían ya tener algún grado de hipoxemia o que haya un impacto importante a nivel de los pulmones. Profesionales de la salud con síntomas respiratorios, ¿no? Eso es interesante, cómo en este grupo específico deberíamos priorizar el uso de pruebas para ver el tema de su aislamiento. Para la detección en pacientes que necesitan ser hospitalizados de repente por otras razones, en base a las normativas nacionales, obviamente eso depende de cada país, o profesionales con síntomas respiratorios que formen parte de servicios esenciales, ¿no? Policía, seguridad, etcétera, ¿no? Y menciona la OPS que no se debería hacer pruebas diagnósticas a pacientes asintomáticos. ¿Qué pasa? Si ustedes ahorita se dan cuenta, al menos en el Perú, hay mucha gente que esté en la cola, que no tiene síntomas, pero quiere hacerse la prueba porque tuvo un contacto con un paciente hace 2, 3, 4 días, una semana. Pero si está asintomático, ¿por qué tendría que hacerse la prueba? Entonces no necesita. O tampoco se necesita para definir si ya terminó su aislamiento, para el alta. El aislamiento, o sea, el alta es clínica, no es laboratorial. O inclusive algunos lugares que exigen tener de repente algún tipo de prueba para acceder a un lugar público, pues eso no es correcto, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, en el Perú ya obligan el tema de tener su esquema de vacunación completo. Y hemos visto hace poco, por ejemplo, este tema mediático que ha impactado en el caso de Novak Djokovic, un deportista que no lo han dejado entrar a Australia porque simplemente no estaba vacunado. Entonces, hay que ser conscientes de ese tema. Se han tomado algunas disposiciones, por ejemplo, para ver quiénes podrían tomar de repente alguna prioridad. Y, por ejemplo, este comunicado del Ministerio de Salud el día de ayer dice: personas contagiadas por COVID sin síntomas recibirán atención por telesalud, es decir, por una consulta por telemedicina. No necesitan venir a los hospitales. Entonces, que ellos sean conscientes que se contagiaron de repente por un contacto, pero que no tienen síntomas, ¿no? Acá establecen algunos requisitos y quienes deberían de repente acceder. Y como mencionaba, la Omicron tiene un periodo de incubación más pequeño, pero su carga viral es más prolongada y se diferencia, por ejemplo, de la original o la Delta, que tenían un periodo superior. Y miren, esta diapositiva me pareció súper interesante y quería compartirla con ustedes. Miren, este es un reporte liberado por estos autores a diciembre al 21 de diciembre del 2021. Miren, el porcentaje de pacientes en este estudio, por ejemplo, 400 pacientes que han sido hospitalizados por COVID, y miren, 354 de estos 407 no vacunados. No vacunados. Y el resto en verde, vacunados.
Aquí, pacientes en UCI, del total, 94% no vacunados. Y pacientes que necesitaban ventilación de 119, 94% no vacunados. Por eso, a veces uno se cuestiona el hecho de que haya gente hasta el día de hoy, o individuos, o personas que no entiendan que la vacunación es una prioridad. Si conocen todavía a alguien, por favor, persuádanlo, y deberían de entender que vacunarse es necesario, porque la vacuna no protege al individuo, protege a su entorno, a su núcleo familiar. Y bueno, para finalizar, pues las medidas sociales de salud pública van a continuar hasta que no se tenga la certeza que este virus ya está totalmente controlado. Mascarillas cada vez mejores, distanciamiento corporal, ¿no? Ventilación, inclusive hay un mensaje de la OMS que exige ya que los edificios tengan sistemas de ventilación mejorados, ¿no? Evitar, pues obviamente, lugares muy concurridos, y el lavado de manos persiste, pues, ¿no? Si hay alguna sintomatología. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. En realidad los invito a que me puedan seguir en mis redes sociales. Ahí está mi canal en YouTube, hay bastantes videos. Me encantaría este video subirlo. Después ya con Oscar agradeceré que me lo brinde para subirlo y socializarlo. También está mi página en Facebook, o también en mi podcast Medicina en Laboratorio, que empieza una segunda temporada en el mes de febrero. Bueno, muchísimas gracias y quedo a las preguntas de parte de todos ustedes. Muchas gracias, doctor. Si alguien tuviera alguna pregunta, por favor, puede escribirlo al chat o directamente preguntar al doctor. Vamos a esperar unos momentos. Sí, doctor, yo tengo una. Usted hablaba sobre cómo calcular el aislamiento que tendríamos que tener si algún familiar o nosotros mismos nos contagiamos. He sabido, ¿no?, que si hay uno en un hogar, todos se infectan, ¿no? Pero ¿qué tiempo tienen que permanecer en casa? Antes decían de 7 a 15 días, hoy día, ¿cuánto ya? Eso justo va a depender de cada país y cómo definan o actualicen sus guías. En el caso que yo les he compartido, y bueno, supongo que les puedo compartir también la presentación, es del CDC. Ellos inclusive lo han acortado a 5 días y 10 días, dependiendo del caso. Te invito a que entres a la página, o ahorita les comparto el enlace para que puedas entrar, pero cada país, en este caso Bolivia, tendría que ver y actualizar su guía en relación a los periodos. En el caso del Perú, todavía seguimos con las directrices pasadas, no se han actualizado. Gracias, doctor. ¿Sería igual con el tema del tratamiento? Mil disculpas. No entiendo tu pregunta. Que el tema en cuanto al tratamiento, el tratamiento sería de acuerdo a los síntomas, ¿cierto? Es correcto, el tratamiento en realidad no ha cambiado, ¿no? Los pacientes que van a ser hospitalizados van a necesitar un tratamiento obviamente diferenciado comparado con un paciente, si hay hipoxemia, si hay requerimiento de oxígeno, si necesita o no una ventilación, eso no ha variado. Sin embargo, sí ya están apareciendo algunos medicamentos orales, ¿no? Que también dependerá de cada país autorizarlo dentro de sus guías, si es que consideran sus... entonces, sí va a haber probablemente una variación de los esquemas terapéuticos, pero considerar que cada vez es menos agresivo este virus, y por lo tanto, si tú estás vacunada con tu esquema completo, las probabilidades de que te dé una enfermedad grave es remota. Gracias, doctor. Me pregunta José Rodrigo. Como mencioné, hoy en día es mejor hacerse una prueba antigénica a partir del cuarto, quinto o sexto día, donde hay una mayor carga viral. Es decir, si inician los síntomas en el día 1, esperar hasta el día 4 o 5 para hacerse la prueba antigénica, y es muy probable que salga reactiva o positiva. Si lo hacen desde el inicio,
es probable que la prueba reactiva salga negativa. Por eso es que, por ejemplo, están promoviendo estas pruebas seriadas domésticas en los Estados Unidos. Tienen para 3 tomas y lo pueden hacer cada 3 o 4 días, o cada 2 días, o diario. Hay algunas que son inclusive de 5 y diariamente las personas se introducen el hisopo y ven si es que tienen o no el SARS-CoV-2. Porque de esa manera, bajo ese algoritmo, digamos, o ese método, evitarían el falso negativo, ¿no? ¿Qué pasa si lo haces de una manera inicial? Buenas tardes, doctor. ¿Se me escucha? Sí, Daniel, sí te escucho. Sí, doctor, tengo varias preguntas. Bueno, una por una, por favor. Sí, claro. Lo primero es, tengo un paciente que sí ha sido un paciente un poquito delicado. ¿En qué sentido? Que ha sido recontagiado de COVID varias veces y ahorita recién también volvió a ser recontagiado y según la clínica, estoy siguiéndome en basado al Omicron en este caso, pero igualmente como no hay reactivos al momento que confirma la cepa, entonces quisiera saber, digamos que ha sido por el COVID, el virus original, luego ha sido la Delta y ahorita el Omicron, pero ¿cómo puedo en este caso confirmar que ha desarrollado anticuerpo al inicio y siguiendo lo mismo que está siendo reinfectado o contagiado en ese La caso? ¿Cómo pregunta sería es, el caso? ¿él ha sido vacunado? Sí, doctor, ha sido vacunado ¿Con qué vacunas? con el Sinovac. Ya, ok. ¿Él ha presentado síntomas graves, moderados, severos? Solamente moderados nomás que ha presentado el paciente hasta ahorita. Ya. La única manera de saber si este paciente presenta variantes es que se le haga un secuenciamiento genómico. ¿Él tiene algún factor de riesgo asociado, alguna comorbilidad importante, alguna inmunosupresión, alguna condición clínica a considerar? No, doctor. Entonces, la única manera de saber es hacer el secuenciamiento genómico. Yo no sé Ok. si Bolivia lo está haciendo. No soy de Bolivia, sino que soy de Ecuador en sí. Ah, ¿en Ecuador hacen el secuenciamiento genómico? Supongo que sí. Sí, doctor, sí. Entonces, sería bueno de repente conversar con alguna autoridad del Instituto Nacional de Salud o quien tenga la administración de secuenciamiento para que de repente vean su caso de él, ¿no? Porque Ya. en definitiva, los pacientes pueden tener obviamente nuevas infecciones porque las vacunas no evitan que te infectes. Es decir, si hay una nueva variante, obviamente, y el paciente, digamos, no va a tener una buena respuesta inmunitaria, por alguna razón, definitivamente va a haber un escape y este nuevo virus, que sería una nueva variante, lo va a poder infectar, va a presentar el cuadro clínico y así sucesivamente. Sin embargo, el hecho de estar vacunado, el hecho de tener alguna respuesta inmunológica va a evitar que tenga presentaciones graves. En este caso, por ejemplo, en la Omicron, a pesar que se sabe que lo ideal es hacer un secuenciamiento, se ha visto que en algunas marcas, como por ejemplo de una marca, bueno, no voy a decir el nombre, que tiene dentro de sus genes al gen S, produce lo que se conoce como el gen apagado o el gen S que no se amplifica. Es decir, ya tantas mutaciones se generó en la proteína Spike que cuando le corren esa prueba por PCR, ese gen no amplifica. De tal manera que indirectamente lo han utilizado inclusive en algunos países para considerar que esa es una Omicron. Pero si ya el país ha hecho un barrido genómico a la población de una manera aleatoria y encuentra que la variante dominante es en definitiva la Omicron, pues hay que entender que ya la Omicron es comunitaria, ¿no? Ya no es una transmisión individual o por núcleos o por burbujas sociales, sino que ya es a nivel de todo el país. Como actualmente, por ejemplo, en el Perú, ya la Omicron es comunitaria y es la variante dominante.
Maiti Pascual. Dice, buenas tardes, doctor. ¿Aún son eficaces el tratamiento de ivermectina a pacientes? Bueno, ya el tema de ivermectina en el Perú ha sido ya cerrado. Se ha demostrado que la ivermectina, la hidroxicloroquina, la citromicina no son medicamentos que generen algún beneficio en relación a la sobrevida o morbilidad de los pacientes. Si algo bueno trajo la ivermectina es desparasitar a la población, eso sí, pero en definitiva no es un tratamiento. Después dice, también los pacientes que fueron vacunados con la vacuna Johnson, dosis única, necesitan hacer una vacuna con algún refuerzo. Como dije, eso depende de cada país. Por ejemplo, nosotros, como personal sanitario, fuimos vacunados por Sinopharm y el refuerzo ahora ha sido con Pfizer, ¿no? Entonces tenemos, digamos, lo que se conoce, o se podría decir como una vacunación heteróloga. Y eso es muy interesante porque hay muchos estudios que hablan de que la vacunación heteróloga tiene una mejor respuesta inmunológica, es decir, más anticuerpos. También hablan de la inmunización de tipo híbrida, es decir, que una infección natural asociada a una vacunación va a generar una mejor respuesta inmunológica. Entonces, todas estas variables están existiendo el día de hoy, así es que todo paciente que haya tenido una vacunación con un diseño puede tener un refuerzo con otro diseño y eso es mejor que de repente con el mismo diseño. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, otra pregunta. Dime, Daniel. Sí, en cuanto al periodo de incubación del virus de Omicron, según la exposición de usted, dice de 2 a 4 días. Y hay algunas sintomatologías, bueno, hay sintomatologías específicas que estamos guiándonos por, pero a veces no en todos los casos se presenta en todos los pacientes. Entonces, si hay alguna sintomatología específica que, caso que usted sí nos puede ayudar con para poder ahí estar fijándonos con eso, para poder dar un diagnóstico preciso. Ya, a ver. El diagnóstico del SARS-CoV-2 es clínico, ¿ya? Primero hay que entender que el diagnóstico del SARS-CoV-2 es clínico. En definitiva, las pruebas de laboratorio son complementarias. En el caso de pacientes asintomáticos con un contacto estrecho, inclusive asintomáticos, demeritúan hacer una prueba diagnóstica. De tal manera que clínicamente sabemos desde un principio cuáles son los síntomas, ¿no? Que es como un resfrío. En este caso, al ser más leve y al tener una mayor presencia el virus en el tracto respiratorio superior, va a haber mayor secreción nasal, mayores síntomas de la parte inicial, o sea, estornudos, algunos de repente harán fiebre, algunos van a tener malestar general, pero yo no podría decirte el paciente va a tener un síntoma específico de Omicron, no. Y como menciono, el antecedente epidemiológico y clínico es importante. Si alguien en la familia tiene a alguien con una prueba positiva y con síntomas, todos en la casa lo van a tener, ¿no? Lo importante es cuidar a aquellos que tienen factores de riesgo para tratar de estar atentos y ver cómo evolucionan sus síntomas, en especial medir la saturación de oxígeno para ver que no hagan hipoxemia, ¿no? Porque ahí podrían desarrollar una tormenta de citoquinas y tendrían de repente un pronóstico no tan favorable. Más aún en la población pediátrica, que es la que no está vacunada, al menos esa realidad es en el país, ¿no? Y ya cada uno tendría que ver cuál es el avance de la vacunación y en qué población. En el caso del Perú, ya pronto vamos a empezar a vacunar de 8 a 11 años. Y eso va a ayudar mucho a tratar de permitir ya la presencialidad, digamos, en los colegios y escuelas este año, ya que el año pasado hemos estado en un porcentaje bastante bajo en temas de presencialidad. José Rodrigo pregunta si hay alguna variación en la terapéutica o adición. En realidad no. En realidad que yo haya leído alguna variación específica, no. No hay alguna variación que yo conozca. Lo único es el tema de los pacientes que no son vacunados y probablemente presentan la enfermedad. Puede ser que tengan una enfermedad grave y obviamente la terapéutica tendrá que hacer. Ya se está agregando, por ejemplo, en los Estados Unidos, algunos antivirales vía oral.
pero eso dependerá de cada país si lo incluye o no dentro de su arsenal terapéutico, ¿no? Otra pregunta, doctor. Okay. Ya, en su diapositiva había donde habían especificado que no hay que realizar la prueba al paciente asintomáticos. Entonces quisiera saber la razón por lo cual, porque igual he tenido pacientes que fueron asintomáticos y al momento de que ellos mismos quisieran saber su estado de viremia, descubrimos que sí salieron positivos. El mensaje que menciono es de la Organización Mundial de la Salud, OPS, para los países, para el sector público, ¿no? Si yo quiero priorizar el acceso de pruebas diagnósticas para mi población vulnerable, pues no lo voy a usar en asintomáticos. Es para ellos. En el caso de que el paciente pueda acceder a una prueba molecular, a una prueba antigénica en la parte privada, pues bienvenido, ¿no? No hay ningún problema. No hay una contradicción ahí. Oh, y otra pregunta, ¿cuál será su opinión acerca del uso de isopresina en este caso, como un retroviral en este caso para tratamiento? ¿Perdón? ¿Cuál? Isopresina y sinopresina. No he revisado en realidad, no he leído al respecto. Tendría que revisarlo. Si me mandas información, de repente acá en el chat, de repente podría revisarlo, pero no conozco al respecto. Ya reviso. Lo que pasa es que estuve revisando, investigando y sí ha sido, bueno, como un inmunosupresora que sí ayuda para poder suprimir un poquito la carga viral en el transcurso. Por eso te repito, hasta ahorita lo que se conoce son los medicamentos que ya se socializan a través de las guías, metaanálisis, sumarios, pero no he escuchado del medicamento que usted mencionó. Si lo comparte en el chat, podríamos revisarlo de repente, ¿no? A menos en el Perú, no está incluido como parte del arsenal terapéutico. Muchas gracias, doctor. A usted, Daniel. ¿Alguna otra pregunta? Oscar. Bueno, doctor, parece que ya no hay más preguntas. Agradecer su participación nuevamente, doctor. Esperamos tenerla en una nueva oportunidad. Muchas gracias por la información que nos ha facilitado ahora. Efectivamente, hay mucho más que aprender. Se dicen muchas cosas, hay muchas cosas verdaderas, muchas cosas falsas. Entonces, lo que recomendamos siempre, ¿no? Es tratar de leer de revistas científicas, de artículos que estén reconocidos por la OMS, ¿no? Para evitar caer en malas informaciones y muchos mitos y mentiras, ¿no? Que circundan al COVID, que al final de cuentas, casi después de un año y más de pandemia, poco sabemos, ¿no? De tantas cosas que se escuchan del COVID. Entonces, muchas gracias, doctor, por su participación. Agradecer a los participantes también. Los esperamos el día de mañana, entonces, para continuar con con este último día del curso. Y bueno, tengan a todos muy buenas tardes. Muchas gracias.